Era una noche húmeda de diciembre cuando Laura Benítez se plantó frente a la reja de hierro forjado de la mansión Alcázar con su hija de 4 años en brazos. La niña dormía sobre su hombro envuelta en una manta fina. Laura, con la ropa gastada y los zapatos empapados por la lluvia, respiró hondo antes de tocar el timbre. El eco metálico recorrió el amplio jardín hasta la casa principal. Laura apretó a la pequeña contra su pecho, como si de ese gesto dependiera el valor de enfrentarse a lo que venía. La puerta se abrió lentamente y apareció Martín Alcázar, con un abrigo gris oscuro y el ceño fruncido. «¿Quién es usted?», preguntó con tono áspero. Laura bajó la mirada, tragó saliva y murmuró: «Por favor, necesito trabajo, aunque sea limpiando. Mi hija lleva 2 días sin comer bien». Martín iba a cerrarle la puerta. Estaba acostumbrado a personas que intentaban aprovecharse de su fortuna. Pero en ese instante, la niña abrió los ojos, miró directamente a Martín y él sintió que el mundo se detenía. Tenía los mismos ojos azules de su hija Elena, fallecida hacía 5 años. El aire se volvió denso. Martín retrocedió un paso, sin poder apartar la vista de la pequeña. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz entrecortada. «Se llama Elena», respondió Laura, acariciando la cabeza de la niña. El empresario se quedó helado. No podía ser casualidad. Ese nombre, esos ojos, ese gesto al inclinar la cabeza, era como ver a su hija resucitada. Sin pensarlo, abrió la reja y las dejó entrar. Laura lo siguió con nerviosismo, agradecida y asustada a la vez. El interior de la mansión era imponente. Suelos de mármol, cuadros de colección, silencio solemne. Martín las condujo hasta el salón, donde el fuego, de la chimenea, creaba una atmósfera cálida que contrastaba con la tensión. Laura acomodó a la niña en un sofá y se quedó de pie, incómoda. Martín no dejaba de observar a la pequeña, que se entretenía con una muñeca vieja de trapo. Cada gesto era un eco del pasado. «Cuénteme quién es usted y de dónde viene», exigió Martín. Con voz temblorosa, Laura narró su historia. Había quedado viuda tras la muerte de su esposo, un obrero de la construcción, y desde entonces sobrevivía con trabajos esporádicos. Había perdido el alquiler hacía semanas y dormían en refugios improvisados. Esa noche, desesperada, había decidido tocar la puerta de la mansión más grande que conocía. Martín escuchaba, pero su atención estaba atrapada en la niña. Cuando Laura mencionó que se llamaba Elena por casualidad, él apretó los puños. «Eso no puede ser una coincidencia», susurró. Laura frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Martín señaló una fotografía en la repisa. Él, su difunta esposa y una niña de cabellos rubios. «Mi hija también se llamaba Elena. Murió junto a su madre en un accidente hace 5 años». Laura palideció. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Y en ese momento, la pequeña, con voz dulce y espontánea, miró a Martín y dijo: «Papá». El empresario sintió un golpe en el pecho. Laura, horrorizada, intentó disculparse. «Está confundida, por favor. No piense mal». Pero, para Martín, ya no había vuelta atrás. Algo imposible estaba ocurriendo, y tenía que descubrir la verdad. Martín no pudo dormir esa noche. Había instalado a Laura y a la niña en una de las habitaciones de huéspedes, con la excusa de que al menos pasaran bajo techo esa jornada lluviosa. Pero en realidad no podía dejar de mirar a la pequeña mientras conciliaba el sueño. Ese lunar en la mejilla, esa forma de reírse entre sueños, era idéntica a su hija perdida. Caminó por el pasillo oscuro hasta su despacho, abrió la caja fuerte y sacó un sobre que no había tocado en años. El expediente del accidente. Las manos le temblaban al hojear los documentos. Entonces lo vio. Una nota escrita a mano en el informe médico. Identificación complicada por estado del cuerpo.
Recomendada verificación de ADN. Martín apretó los dientes. Esa prueba jamás se había realizado. ¿Quién la había cancelado? A la mañana siguiente, cuando bajó al comedor, encontró a Laura sirviéndole un vaso de agua a su hija. Elena sonreía, con restos de pan en la boca. Martín se sentó frente a ellas y las observó en silencio. «Necesito saber la verdad», dijo finalmente, con voz grave. «¿La verdad de qué?», preguntó Laura confundida. «¿De dónde viene tu hija? ¿Dónde nació? ¿Tienes documentos?». Laura se levantó indignada. «Por supuesto, soy su madre, la tuve en un hospital de Salamanca. No me trate como si la hubiera robado». El ruido de tacones interrumpió la discusión. Era Valeria Torres, la actual esposa de Martín. Alta, elegante, con un vestido ajustado color marfil, los miraba con frialdad. «¿Quiénes son estas?», preguntó alzando una ceja. «Son... invitadas», respondió Martín esquivando su mirada. Valeria se acercó a la niña, la miró de arriba abajo y sonrió con un gesto venenoso. «Vaya, se parece muchísimo a la hija que perdiste, ¿no? Qué curioso». Sus ojos brillaban con malicia. Laura se tensó, protegiendo a su hija con el brazo. «No la toque». La tensión llenó la estancia. Martín intervino con firmeza. «Valeria, basta. No tienes nada que hacer aquí». Ella lo miró con desprecio. «No me digas que vas a permitir que esta mujerzuela y su niña se queden en nuestra casa». «Se quedarán», respondió Martín, con tono inapelable. Valeria apretó los labios y salió de la sala, pero Laura sintió un escalofrío. Esa mujer era peligrosa. Esa misma tarde, Martín los llevó al hospital donde había sido tratado tras el accidente. Pidió hablar con el doctor Alarcón, quien aún recordaba aquella tragedia. Cuando el médico vio a la niña, palideció. «No puede ser», murmuró, llevándose la mano a la boca. Martín exigió explicaciones. El doctor abrió un archivo polvoriento y reveló algo estremecedor. La identificación de la niña en el accidente había sido confusa. Había otra familia involucrada esa noche. La madre murió. El padre quedó gravemente herido y la niña sobrevivió, pero fue inscrita como huérfana por error. Laura se quedó helada. ¿Está diciendo que mi hija podría no ser mía? El doctor la miró con compasión. Legalmente, sí, lo es. Usted la adoptó, aunque quizás sin saberlo. Esa niña podría ser la hija biológica de Martín Alcázar. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Laura. Martín miró a la pequeña con lágrimas en los ojos. «Sabía que era ella», susurró. Laura se aferró a la mesa, temblando. «No, no puede ser. Yo la he criado. Yo he estado ahí en cada fiebre, en cada pesadilla. Soy su madre». Martín la miró con gravedad. «Y yo soy su padre». El doctor los interrumpió. «La única forma de confirmarlo es con una prueba de ADN». El silencio fue absoluto. Laura asintió lentamente, aunque las lágrimas corrían por su rostro. «Hágala. Pero entiendan algo. Aunque sea su hija biológica, nadie me va a arrancar de su vida». Martín la observó en silencio. Y aunque en su interior ardía la esperanza de recuperar a su hija, también supo que esa mujer que estaba frente a él había luchado como una leona por la niña. Y eso nadie podía negarlo. El resultado del ADN llegó una semana después. Martín abrió el sobre en su despacho, con Laura frente a él, las manos entrelazadas y el corazón en la garganta. El documento era claro. 99,9% de compatibilidad. Elena era su hija biológica. Laura se llevó una mano al pecho, como si el aire se le escapara. Martín, en cambio, rompió a llorar en silencio. «Es mi niña. Siempre estuvo viva», susurró, acariciando las palabras del informe como si fueran sagradas. Elena entró corriendo al despacho en ese momento, con su muñeca de trapo en la mano.
«Papá, ¿por qué lloras?», preguntó con inocencia. Martín se arrodilló y la abrazó con una fuerza casi desesperada. «Porque te encontré, hija mía, y no pienso volver a perderte». Laura observaba la escena con un dolor mezclado de amor. Había deseado que esa niña fuera solo suya, pero la verdad se imponía. Y lo peor era la mirada de Valeria desde la puerta entreabierta, con una sonrisa fría. Esa misma noche, Valeria enfrentó a Martín. «Si reconoces oficialmente a esa niña, mi parte de la herencia se reducirá. ¿No lo entiendes? Esa mujer solo quiere tu dinero». Martín la miró con desprecio. «Lo único que quiero es a mi hija, y si lo único que tú quieres es dinero, entonces no tienes nada que hacer aquí». Valeria explotó. «No vas a dejarme por una cría y por esa mujerzuela», gritó, perdiendo la compostura. «Ya lo hice», respondió él, con voz helada. Valeria salió dando un portazo. Días después, se presentó con abogados intentando reclamar bienes, pero Martín ya había iniciado el proceso de divorcio. La prensa comenzó a oler el escándalo, pero a Martín ya no le importaba. Solo pensaba en recuperar los años perdidos con su hija. Elena, demasiado pequeña para comprender toda la tormenta, solo pedía dormir entre los dos. Y aunque al principio Laura se resistió, terminó cediendo. Una madrugada, mientras la niña dormía profundamente, Martín le susurró a Laura: «Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que siempre estaré agradecido. Sin ti, Elena, quizá, no estaría viva. Tú eres su madre, tanto como yo soy su padre». Laura lloró en silencio. Nunca había esperado que la reconociera de esa manera. Pasaron los meses, y poco a poco la casa volvió a llenarse de vida. Martín redujo sus compromisos empresariales y pasaba tardes enteras jugando con Elena en el jardín. Laura, con un nuevo empleo como coordinadora de proyectos sociales financiados por la Fundación Alcázar, comenzaba a recuperar la confianza en sí misma. Un día de verano, mientras celebraban el cumpleaños de Elena, con una pequeña fiesta en el patio, la niña sopló las velas y pidió un deseo. «Quiero que siempre estemos juntos los tres». Laura y Martín se miraron. No había necesidad de palabras. Aquella noche, bajo las luces tenues de la terraza, Martín tomó la mano de Laura. «Tal vez no empezamos como otras familias, pero creo que el destino sabía lo que hacía». Laura lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y si mañana todo se derrumba otra vez?». «Entonces lo volveremos a levantar», respondió él convencido. Elena apareció corriendo en pijama, interrumpiendo el momento. «¡Papá, mamá!», los llamó con voz alegre. Martín y Laura se giraron hacia ella, sorprendidos. La niña los abrazó a ambos al mismo tiempo. En ese instante, Laura entendió que la biología importaba menos que el amor que habían construido. Y Martín descubrió que, pese a todo el dolor del pasado, tenía frente a él un futuro que jamás había imaginado. Una familia real. Esa fue la verdadera victoria sobre el destino y sobre las mentiras. Ni la ambición de Valeria, ni los errores del hospital, ni la tragedia de 5 años antes pudieron romper lo que aquella niña había unido con una sola palabra.